Muy buenos días. Le vengo a hablar sobre lo que es la socialización, el tema de la socialización. Primeramente tenemos que saber que la comunicación es el proceso más importante que tiene la vida del ser humano, ya que esta es la conversación entre dos o más personas. De allí parte lo que es el proceso de la socialización, ya que esta es la interacción que tiene el ser humano con algún grupo dentro de la sociedad. Pero es importante destacar que de allí nace lo que es los tipos de personalidad, porque de la personalidad de nosotros dependen muchísimas cosas. En este caso, nombraré 3 tipos de personalidades más resaltantes según varios teóricos, como lo es el conductismo, el humanismo y el psicoanálisis. El conductismo prácticamente es el que se encarga del estudio de la conducta del ser humano dentro de un diverso grupo social. Mientras que en el caso del humanismo, este más que todo tiene un impacto positivo, ya que este es irracional y depende principalmente de la autorrealización que tiene el ser humano de sí mismo. Un ejemplo de esto es cuando por lo menos en nuestro trabajo queremos ascender, pues nosotros optamos por el proceso de la autorrealización, siendo que estaríamos confiando en nosotros mismos, estaríamos desarrollando nuestras capacidades y nuestros potenciales para obtener principalmente una meta deseada, que en este caso sería el ascenso. Si nos vamos a lo que es el psicoanálisis depende de nuestra mente, es decir, esta está basada en el conjunto de ideas que posee nuestra mente. Podríamos usar hasta momentos desde que nacimos hasta la actualidad para conllevarnos a alguna situación. Pero también tenemos que destacar que existen diversos agentes que estudian lo que es la socialización. Desde mi punto de vista, la familia es el agente más importante. ¿Por qué? Porque de allí nace lo que es la educación. La principal educación viene del hogar. Por eso en muchas ocasiones hay personas que con el tema del delito afirman de que el delito nunca se va a acabar. Pero no es así. En este sentido se puede controlar porque la primera educación viene del hogar. Aunque no vamos a decir que hay personas que adaptan conducta cuando luego van a la escuela o ya sea por los medios de comunicación, que son otros de los 2 agentes principales de la socialización. En el caso de los medios de comunicaciones, estos han influido de manera rápida en el individuo, lo que quiere decir que cuando el individuo observa algún tipo de comportamiento en ya sea una película, ya sea algún programa de cualquier índole, el individuo decide adaptar este tipo de conducta por sí mismo. Lo que quiere decir que en muchas ocasiones conlleva lo que es la agresividad, más que todo en el aspecto de los niños. Por eso hoy en día muchas madres a veces se preguntan, ¿por qué mi hijo tiene este tipo de conducta? Si en la casa yo no le inculco esto. Pero lo que es que no se ponen a analizar y no se dan cuenta de que esto podría estar conllevando a que el niño esté viendo redes sociales, esté viendo en los medios cualquier tipo de conducta que lo está conllevando a este tipo de situaciones. Además de esto, pues de allí parte también la parte de lo que es el control social. Como su misma palabra lo indica, el control social es aquel grupo que nos controla dentro de un ámbito, ya sea más que todo visto en el aspecto religioso, en el aspecto político. Por lo menos en mi caso, un ejemplo fue que yo tuve un control social dentro de mi núcleo familiar. ¿Por qué? Porque cuando yo nací, toda mi familia es de la religión católica, obviamente me inculcaron a ese tipo de costumbre, a que realizara diversas cuestiones del ámbito católico, siendo esto cuando yo desarrollo mis capacidades, mis potenciales, y en mi crecimiento me doy cuenta que eso no es lo que yo deseo para mí. En este caso, yo pasé a lo que fue una desviación social, me desvié de mi grupo familiar. Es importante destacar que no solo la desviación significa cuando obramos mal, no, sino que esto significa también cuando nosotros nos damos cuenta de algo que no nos gusta y nosotros decidimos desviarnos de algún grupo social, ya sea por el bien de nosotros. Es decir, esto sucedió en mi caso. También no vamos a negar que en la actualidad se ve mucho cuando
un individuo está dentro de un grupo social y este prácticamente se desvía de ese grupo social optando por conductas agresivas como lo es en el caso de la delincuencia. Allí estaría optando por que los individuos obviamente están en un grupo totalmente bien y entonces ellos se tienden a desviar por el camino del mal. Y es allí donde sucede lo que es el aspecto del delito. Es importante destacar desde mi punto de vista que a pesar de que existen tres agentes importantes y relevantes dentro de la sociedad, todo va a depender de nuestra personalidad. Todo va a depender de nuestro tipo de personalidad, como ya lo antes mencioné. Resalté tres tipos de personalidad, pero desde mi perspectiva yo pienso que también hay factores que podrían influir en este tipo de situaciones, como lo es el estrés. El estrés es un factor que en muchas ocasiones nosotros estamos colapsados, estamos cansados, el cansancio, y optamos por ya sea generar conductas relativamente distintas a la que ya estamos conllevando, como lo es en el caso de que muchas veces nos convertimos en personas agresivas, en personas relativamente déspotas con otras personas, ya sea por nuestros factores que estamos generando. Por eso es importante resaltar que lo más importante dentro del proceso de socialización, y yo diría que dentro de todos los procesos del ser humano, es la comunicación. Porque si no existe una buena comunicación, pues no va a existir absolutamente nada.